estuve enfermito, entonces no pude atender muchas solicitudes que me llegaron. Pero para atender ese correo y aclarar algunos puntos, de entrada, Edward, todos los lunes, mientras no sea libre, mientras no sea feriado, ¿verdad? Nosotros tenemos clase de bacteriología a las 9 de la mañana en línea, ¿verdad? Entonces, para que, o sea, todos estén al tanto y igual me les informas a todos, Edward, si el lunes no es feriado, todos los lunes del semestre nosotros tenemos charla de bacteriología, ¿verdad? Los exámenes los vamos a tratar de hacer en un horario diferido, cuando toquen las evaluaciones, para que no afecte el día de la charla. Ok, porque tenemos, digamos, básicamente 15 horas, 14 horas más o menos o 14 lunes de charla, y pues para no perder las actividades de conferencia, pues van a ser, siempre vamos a tener la charla todos los lunes. Ahora, con respecto a las actividades prácticas o de laboratorio, porque son dos tipos de actividades que tenemos en bacteriología. Tenemos una clase práctica y tenemos luego siempre laboratorios. Estas igual, al igual que las charlas, van a ser todos los jueves de 8 a 10 de la mañana y los viernes de 12 a 1 para bacteriología. Entonces, si nosotros no tenemos afectación en esos días, todos los jueves de 8 a 10 y los viernes de 12 a 1 del semestre, siempre vamos a tener actividad presencial en BACTE. ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Ok. Para las actividades presenciales, exceptuando la actividad la actividad que corresponde a este jueves y viernes, que es de laboratorio. Para todas las actividades presenciales va a haber una prueba de entrada. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, todos los jueves va a haber una prueba de entrada en las actividades presenciales, exceptuando este jueves. Y este jueves, ¿por qué no? Sencillamente porque es la primera semana, es una clase práctica, la actividad presencial, realmente, es donde nosotros vamos a preparar o hacer toda la matemática necesaria para poder realizar todas las actividades de laboratorio. Entonces es una actividad más que todo guiada, ¿verdad? Para poder, digamos, hacer los cálculos necesarios para si vamos a preparar 10 medios de cultivo, si vamos a preparar algún buffer, algún tampón, si vamos a preparar algún antibiótico, etcétera, etcétera. Entonces, todos los cálculos necesarios que van a estar contemplados en el libro del estudiante, que es cierto que no se los he hecho llegar, pero se los voy a hacer llegar hoy porque no me han pasado la lista. Solo me hace falta en el libro del estudiante poner la lista y los docentes que corresponden por cada grupo. Entonces, se espera que hoy, como ya cerraron las inscripciones, hoy no pasen la lista oficial, entonces hoy mismo a través de Moodle les subo el libro del estudiante. Entonces, en ese libro del estudiante van a aparecer toditas las guías que vamos a desarrollar en todo el semestre, o aparecen, perdón, todas las guías que vamos a desarrollar en el semestre, y entonces ahí aparecen obviamente todos los medios reactivos y pruebas que nosotros vamos a hacer, y vamos a asumir que nosotros para cada una de esas actividades nosotros tendríamos que preparar todos los medios y reactivos que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces hay que hacer todos los cálculos necesarios, por ejemplo, de cuánto volumen voy a medir, de cuántos gramos voy a pesar, de cuánto voy a preparar de un antibiótico que es una potencia X, etcétera, 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 etcétera. Aunque en la práctica, pues nos pongan ya los materiales. El objetivo sí es que aprendamos a hacer las cosas desde cero. O sea, no que nos entreguen las cosas así en mano, ¿verdad? Sabemos que en la práctica, o sea, ustedes como bienalistas hacen todo desde cero. Entonces vamos a aprender a preparar todo desde cero. ¿Ya?
Entonces, la clase práctica es con ese propósito. Entonces, por ese fin que tiene la clase práctica, pues no hay una evaluación inicial. Pero después en los siguientes laboratorios sí va a haber una prueba de entrada. Además que van a tener con suficiente tiempo, pues la guía, el libro del estudiante. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, si no hay preguntas, estamos claros, ¿verdad? Entonces estamos claros que todos los lunes clase de 9 a 10, todos los jueves de 8 a 10 y todos los viernes de 12 a 1 tenemos actividad presencial. La primera actividad este jueves y viernes es clase práctica. A partir de la próxima semana, todos son laboratorios durante todo el semestre. Entonces, no hay donde perdernos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy con una pequeña charla que he preparado. Disculpe, doctor Ruche, ¿será que puede ver si tiene más solicitudes pendientes? Claro que sí. Ya chequeo. Solo estoy subiendo un poquito de contenido. Sí, tengo varias. Ya les di a aceptar a todas, Eduardo. Ok, muchas gracias. Voy a apagar la cámara para garantizar un poquito de mayor estabilidad en la conexión, ¿verdad? Y que no se nos caiga. Lo bueno es que me escuchan y siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento y ya, para explicar alguna cosa que no nos quede claro. Ok, muchachos. ¿Ven todos la diapositiva? ¿Sí Por el momento yo no. Por el momento usted no. Esperemos a ver si le carga un poquito. Es una lámina que dice generalidades de las bacterias. Es una lámina que tiene una célula, digamos, partida en dos. La mitad de la célula, de una parte de esa célula, corresponde a una célula eucariota y la otra mitad, pues, corresponde a una célula procariota, ¿verdad? Una célula bacteriana. La otra pudiésemos decir que puede ser una célula nuestra, digamos, ¿verdad? El principal propósito de esta lámina, de esta célula partida en dos, es para que identifiquemos algunos aspectos bien claves y bien generales sobre las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. A estas alturas, más que todo, es un refrescamiento, porque yo estoy más que seguro de que ya han visto este contenido a la larga con mejores imágenes o animaciones, ¿verdad? Donde podemos identificar elementos que son claves o que diferencian una célula procariota de una eucariota. ¿Ya? De entrada, pues les puedo decir que una de las principales diferencias o una de las diferencias básicas entre una célula eucariota y una procariota es que, por ejemplo, las células procariotas, ¿ya?, incluyen la eubacteria, ¿verdad? Estas tienen una pared celular, a diferencia de las células eucariotas, ¿verdad?, que no tienen pared celular. Ambas células sí contienen una membrana celular. Ustedes me dicen si voy muy rápido también, ¿ok? Otro aspecto importante en términos generales, ¿verdad?, de lo que se diferencia las células eucariotas de las procariotas, es que las eucariotas tienen un núcleo definido, mientras que las procarióticas tienen un nucleolo, ¿ya?, donde se encuentra el único cromosoma que tienen las células bacterianas, ¿ya?, a donde se encuentra el ADN cromosomal. Mientras que en el núcleo de las células eucariotas, si tomamos el ejemplo de los seres humanos, en ese núcleo, ¿cuántos cromosomas vamos a encontrar, muchachos? A ver, acuérdense de qué está hecha la biología de ustedes. Está bien, mi papacito. María José, ¿sí?
No. Edward, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros, los seres humanos? 23, si mal no recuerdo, que forman parte de 46. Claro. Tenemos 46 cromosomas, ya. Pero son 23 pares. Perfecto. Otra diferencia es en el tamaño, se puede decir así, o en la densidad, ¿verdad? Ya. En las velocidades de sedimentación que corresponden a los ribosomas, pero también en tamaño, porque un ribosoma bacteriano mide aproximadamente 16 por 18 nanómetros, ¿verdad? Mientras que los ribosomas de las células eucariontas hay más gente solicitando, son más grandes. ¿Ya? En términos generales, podemos decir que el ribosoma de las procariotas es 70S, el de las células eucariontas es 80S. Las células eucariontas tienen aparato de Golgi, mientras que las procariontas no tienen. ¿Ya? Las células procariontas tienen mesosomas y las eucariontas no tienen. ¿Ya? Tienen retículo endoplasmático, tienen membrana nuclear las eucariontas, ¿ya? Mientras que las procariontas no tienen. Sin embargo, las células procariontas pueden contener ADN extracromosómico, ¿verdad? Generalmente constituido o agrupado en algo que nosotros lo conocemos como elementos genéticos móviles o plásmidos, ¿verdad? Que son secuencias de ADN circular que no están insertadas en el cromosoma, en el único cromosoma bacteriano. Otro aspecto en términos generales de las células eucariontas y procariontas es que las células eucariontas son mucho más grandes, ¿verdad? En términos promedio que las células procariontas. Estas miden entre 2 y 100 micras, mientras que las procariontas miden entre 0.5 a 3, inclusive hasta 10, pero en un promedio podemos decir 5, o sea, hasta 5 micras, ¿verdad? ¿Ya vieron inmunemato ustedes, muchachos? O hematología. No, hasta el otro año. ¿Se acuerdan de técnicas básicas? En técnicas básicas tuvieron que haber tenido algún laboratorio en el cual, por ejemplo, utilizaran los microscopios, ¿verdad? Para observar células. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué profundidad o a qué objetivo miramos las células eucariontas o las células procariontas, generalmente? Si quisiéramos observar, por ejemplo, una célula sanguínea, ¿con qué objetivo la pudiésemos ver? Pudiésemos ver, por ejemplo, si tiene núcleo, etcétera. Bien. Con el de 40X. 40X generalmente. ¿Y las procariontas? Una bacteria, por ejemplo. ¿No han visto ninguna bacteria? Generalmente lo vemos a 100X la bacteria, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros a un grupo, digamos, determinado de células ocupemos un objetivo de menor magnitud, 40X, en comparación que para otro grupo de células nosotros ocupemos un objetivo de 100X? ¿Qué idea nos da a nosotros con respecto al tamaño? ¿Qué célula es más grande? ¿Qué célula es más grande? ¿La que observamos a 40X o la que observamos a 100X? La que observamos a 40 porque es más fácil. ¿Por qué es más fácil? No, porque la profundidad, la resolución, la amplificación que se requiere para poderlo observar es menor, ¿verdad? ¿Qué significa el objetivo de 40X? Que estamos amplificando la célula, el tamaño de la célula, ¿cuántas veces? O del objeto que estamos observando. 400 veces, ¿verdad? El tamaño. La X denota por 10, ¿verdad? 40X, estamos amplificando 400 veces su tamaño real. Mientras que a 100X estamos ampliando, digamos, el tamaño 1000 veces, ¿verdad?
Entonces, si yo requiero agrandar esa célula 1000 veces a su tamaño para poderla observar, en comparación a una que solo la amplifico 400 veces, eso significa que la que yo observo a 40x es más grande que la que yo observo a 100x. ¿Cierto, verdad? Solo para poner en perspectiva y que veamos que lo que dice la teoría pues realmente es cierto, ¿no? Que la célula eucarionte es más grande en comparación a la célula procarionte. Sí, ¿verdad? Bien. De hecho, pues la mayoría de las bacterias, como yo les decía, ¿ya? Son bien pequeñas. Se puede decir que dentro de los microbios o los microorganismos o los organismos en términos globales, unicelulares, pluricelulares, etcétera, que están compuestos de la unidad fundamental de la vida, que es una célula, ¿verdad? Si incluimos ahí a los virus, pues realmente los virus son, aunque no sean organismos vivos, son, digamos, los organismos más pequeños. ¿Ya? Pero inclusive hay células bacterianas que se equiparan al tamaño de algunos virus en términos de tamaño. Pero estrictamente hablando, lo que nosotros conocemos como un organismo, o sea, aquel que es capaz pues, de tener de reproducirse por sí solo, de realizar metabolismo, ¿verdad? De realizar respiración, oxidación, alimentarse por su propia cuenta y multiplicarse por su propia cuenta sin necesidad de utilizar la maquinaria metabólica de otros organismos, las células bacterianas son las más pequeñas, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, bacterias como las rickettsias que miden 1 micra en comparación a algunos cocos como los estafilococos, ¿verdad? Que miden en promedio 2 micras, o algunos bacilos que miden 5 micras, algunas espiroquetas que miden 10 micras, ¿ya? Las algas en términos globales en promedio pueden medir hasta 20 micras o entre 20 y 50 en algunos protozoos, y así nos vamos más para arriba, pues, o sea, vemos que los hongos son un poco más grandes, 200 micras, los gusanos hasta 1 milímetro, y si ya vemos, por ejemplo, las pulgas, estas miden aproximadamente 2 milímetros. Y si ya nos vamos pues más arriba, los seres humanos, por ejemplo, un ser humano promedio, chaparrón como yo, que mide 1.7 metros, más o menos así, ¿verdad? Pero las bacterias son bien chiquititas, ¿sí? Son bien pequeñas. ¿Dónde encontramos a las bacterias? Pues las bacterias las encontramos en todos lados, ¿verdad? O sea, este es un planeta, si nos concentramos solo en el planeta Tierra, realmente este es el planeta de los microbios. ¿Ya? Este es el planeta de las bacterias. Perdón, Edward, ¿tenés una pregunta? Sí, no es pregunta, si puedo volver a ver lo de las solicitudes que los chavos siguen mandando y mandando. Ok, lo voy a chequear entonces. Pues fíjate que no tengo a nadie, Eduardo, que haya solicitado de nuevo. Ok, está bien que... Ya me cargó, no me había cargado. Ahora sí, ya le di a aceptar. Ok, ya le di a aceptar. Bien, entonces, volviendo al caso, ¿no? Las bacterias las encontramos en todos lados, en el medio ambiente, ¿ya? Dentro de nosotros mismos. De hecho, nosotros estamos compuestos por una mayor cantidad de células bacterianas que células propias, ¿no? Ya nos exceden en el orden de 100x, ¿verdad? Hay más de 1 trillón de células microbianas en nuestro cuerpo en comparación con nuestras células propias. Y pues al igual que las encontramos en todos lados, pues le hemos encontrado un montón de utilidades, ¿verdad?
por ejemplo, para la producción de alimentos, ¿no? Sobre todo alimentos fermentados, ¿ya? ¿Quién me da un ejemplo de un alimento fermentado de consumo obligatorio cada vez que uno va en la carretera León-Managua? Donde sin darnos cuenta consumimos un producto fermentado con bacterias. Por lo menos una vez en su vida, si han transitado esa carretera León-Managua, en la carretera nueva que le llaman, que pasa por los pueblos La Paz Centro, Nagarote y todo eso. El quesillo. Quesillo. ¿Qué parte del alimento quesillo es un producto fermentado por microbios? Creo que era la lactosa lo que se fermenta, ¿verdad? Para que se pueda cuajar. Creo, no sé. Una parte puede ser la crema, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué otra parte? El quesillo como tal vez no, ¿verdad? Porque ese es un queso fundido, digamos, que lo calientan y atraviesa un paso, digamos, de pasteurización. Entonces es muy probable que todos los microbios se mueran. La tortilla, pues tampoco no, ¿verdad? La cebolla. La cebollita, el encurtido que va ahí, ¿verdad? Eso es un alimento fermentado también, ¿verdad? Entonces, tanto la crema como el encurtido llevan bacterias, ¿verdad? Que le ayudan a darle esas propiedades, ese gusto, ese sabor, ya tengo hambre, ya, que le da el quesillo, ¿verdad? Entonces, al igual que las encontramos en todos lados, nosotros las empleamos hoy en día también porque ocupando sus propiedades metabólicas y de fermentación, sus propiedades benéficas, pues muchos de ellas nos sirven para preparar alimentos que nos brindan un gran contenido de nutrientes, ¿no? Sin embargo, al igual que hay bacterias buenas, pues hay bacterias que no son tan buenas, ¿no? Hay bacterias que nos pueden causar enfermedades. ¿Ya? La famosa bacteria que, por ejemplo, nos causa faringoamigdalitis, ¿saben cuál es esa bacteria? ¿Cuál es la bacteria responsable de la faringoamigdalitis? De esa que te dicen abrir la boca o sacar la lengua y te miran unos puntos blancos ahí en la garganta. Es una prueba muy famosa. Es una prueba, o sea, esa bacteria, hay una prueba de laboratorio que lo hacen los bienalistas, que son los encargados de este diagnóstico, ¿ya? Que se llama hisopado faríngeo, ¿verdad? Que tiene el único propósito, porque es donde brinda la mayor utilidad diagnóstica, para identificar una bacteria en particular, que es responsable de la mayoría de los casos de faringoamigdalitis bacteriana, sobre todo cuando hay deposiciones, digamos, en la garganta purulentas. Streptococcus piógenes del grupo A, ¿verdad? Responsable de no solo de la faringoamigdalitis, sino que de la fiebre reumática y otros sinnúmeros de enfermedades, tanto purulentas como no purulentas, ¿verdad? Hay bacterias más agresivas como la Clostridium tetani, ¿verdad? Que sus toxinas tienen tropismo por el neurotransmisor acetilcolina. O sea, de hecho bloquea que el neurotransmisor acetilcolina, pues, se dé su transmisión a través de las neuronas, a través de los nervios, ¿ya? Provocando esa parálisis encorvada, ¿verdad? Hoy en día, pues, esa bacteria nosotros tenemos una forma de prevenir que nos dé tétano, ¿ya? Porque hay una vacuna que nos ponen desde que estamos pequeños, ¿verdad? Contra el Clostridium tetani. Pero sabemos que los Clostridium, por ejemplo, los podemos encontrar en el medio ambiente, sobre todo donde hay material férrico oxidado, ¿ya? Donde hay hierro oxidado, porque la bacteria pues utiliza el hierro. Ya, por eso decían, si te pinchas con un clavo oxidado, te va a dar tétano, te dice. Ya.
Pero hoy en día tenemos, perdón, formas de prevenirlo, ¿verdad? Entonces, a pesar que hay un grupo, la gran mayoría de las bacterias son muy benéficas o son benéficas, de hecho, trabajan de manera simbiótica con nosotros, ¿ya? Y nos ayudan a obtener un sinnúmero de nutrientes y metabolitos que nuestro propio cuerpo no es capaz de metabolizar o de producir, ¿ya? También hay sus cuantas bandidas que son patógenas, pues, y que nos pueden provocar enfermedades. Y entonces ahí radica la importancia del diagnóstico bacteriológico, en saber diferenciar aquellas que son parte, digamos, de la flora benéfica o de la flora normal que nosotros conocemos o de la microbiota normal, de aquellas que sí pueden ser responsables de una determinada enfermedad, patología o cuadro clínico. ¿Vale? Bien, entonces volviendo a las generalidades, solo para ir recapitulando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las bacterias son procariotas. ¿Ya? Entonces, de entrada no tienen núcleo, ni membrana nuclear, ni organelos internos. A diferencia de las eucariontas, de la mayoría de las eucariontas se reproducen de manera sexual, es decir, por fisión binaria. ¿Ya? Poseen toda su información genética, sistemas generadores de energía y biosintéticos necesarios para su replicación. Entonces son capaces de reproducirse por sí mismas, a diferencia de los virus, ¿verdad? Presentan por lo general un tamaño entre 0.5 a 5 micras y diversas formas. Pueden tener formas redondas como esferas, pueden tener formas de cilindros o barras, ¿verdad? Formas de hélices, etc. Entonces podemos encontrarlas de diferentes formas. Inclusive algunas se pueden presentar en más de una forma. Son aquellas bacterias que nosotros las conocemos como bacterias pleomórficas, ¿no? Que pueden estar en forma de coco, por ejemplo, en forma de redondo esférico o en forma de cilindro, o que también las conocemos como bacilos. No poseen núcleo y por ende no tienen membrana nuclear. Tienen un único cromosoma circular, ¿ya? Y si presentan información genética que codifica para otras características fenotípicas, generalmente características de virulencia, sobre todo relacionado a lo que es la resistencia a los antimicrobianos, estas se encuentran en forma de material genético móvil, transferible. Generalmente son fragmentos de ADN circular, ¿ya? De más de 3.000 pares de base, ¿ya? Conocidos como plásmidos. Entendemos que es un par de base, ¿verdad, muchachos? Chicos, entendemos que es un par de base. ¿Están en clase o se salieron? Sí, lo escuchamos, pero no sabemos qué es. Estamos aquí. ¿Cuáles son las 4 moléculas bases o unidades bases? Doctor Vilche, por casualidad, las bases que está mencionando no son las bases nitrogenadas. Correcto, ¿verdad? Las bases nitrogenadas. ¿Y cuáles son esas? Las que... Si es del ARN, tenemos que es el uracilo, que se cambia por la timina. En el Y ADN. tenemos en el ARN, Sí. es de lo que están compuestas, como se acaba de mencionar. Y aparte de eso, pues tanto el ARN como el ADN, aparte de la diferencia que acaba de decir Víctor Manuel, hay adenina, guanina y citosina, ¿verdad? Entonces, un par de bases significa, por ejemplo, una citosina ligada a una guanina, ¿verdad? Entonces, si el plásmido más pequeño en promedio mide 3.000 pares de bases, ¿cuántas bases tiene realmente? Lo multiplican por 2, ¿verdad? Tiene 6.000 bases. Recuerden que el ADN, ya, generalmente
conformación helicoidal clásica, en su estructura clásica, pues está compuesto por una doble hélice, ¿verdad? Hay una doble hélice paralela, ¿no? Inversa. Una va en la dirección 3', 5' y la otra va en la dirección 5', 3'. Entonces, si en una de las hélices yo tengo citosina, en la otra yo voy a tener una guanina. Si yo tengo una timina, yo voy a tener una adenina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los plásmidos están compuestos por ADN bicatenario, circular, donde los más pequeños en las bacterias tienen aproximadamente 3000 pares de base. Ok. Bien, otra característica muy importante de las bacterias es que tanto los procesos de transcripción como transducción genética se dan de manera simultánea. ¿Qué significa eso? ¿Comprendemos eso, muchachos? ¿Ya vieron genética? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Qué es la transcripción? la formación de una nueva cadena ¿De qué? de ADN, ARN. Y de ADN a ARN, ¿verdad? ¿Y la traducción? Amy. A proteína. De ARN a proteína, ¿verdad? Ok. Bien, no contienen organelos citoplasmáticos, tienen membrana citoplasmática rica en proteínas, casi todas las bacterias, exceptuando un grupo de bacterias, hay un grupo de bacterias que no contienen pared celular, entonces todas las bacterias tienen pared celular, y una molécula, digamos, común en todas estas bacterias que tienen pared celular, ¿ya? Es la molécula de peptidoglicano, ¿no? Sus membranas, a diferencia de las membranas de las bacterias, perdón, de las células eucariontas, no contienen esteroles, ¿verdad? Como el colesterol, por ejemplo, que sí lo encontramos en la membrana citoplasmática de nuestras células, ¿ya? Los ribosomas los encontramos básicamente de manera libre en el citoplasma y estos miden de 16 a 18 micras y, como bien les decía, se replican por medio de fisión binaria. En términos globales, aparte de eso que les mencionaba, las bacterias pueden contener flagelos, pueden contener fimbrias, pueden contener glicocálix, tienen su cromosoma, su único cromosoma en el nucleoide, ¿ya? Pueden contener pilus, pueden contener estos plásmidos, elementos genéticos móviles, ribosoma, citoplasma rico en actina, ¿verdad? Pueden contener una membrana externa. No todas las bacterias tienen membrana externa, pero sí hay un grupo de ellas que los puede tener. Ya lo vamos a ver más adelante, pero para irles adelantando, solo las bacterias gram negativas, ¿verdad? Tienen membrana externa, ¿ya? Pared celular, ¿ya? Cuerpos o gránulos de inclusión, ¿verdad? Que les permite almacenar nutrientes, etcétera. Bien, enfoquémonos en algo muy importante para la identificación de las bacterias, que es la pared celular. Básicamente, la pared celular, ¿ya?, es ese conjunto de moléculas que más adelante vamos a ver cómo está organizada, ¿no? ¿Ya? Es una capa gruesa que principalmente está compuesta de peptidoglicano, ¿ya? En el caso de las bacterias gram positivas, mientras que en las gram negativas es una capa delgada, ¿ya? Entonces, la pared celular de toda bacteria tiene esa capa de peptidoglicano, tiene esa molécula grandota, ¿ya?
En las bacterias gram positivas es gruesa, en las bacterias gram negativas es delgada. Hay algunas otras bacterias que también tienen pared celular, pero que no caen dentro de esa clasificación clásica de gram positivo o gram negativa, sino que caen en una clasificación que nosotros conocemos como las alcohol ácido resistentes. O sea, también tienen esa capa de peptidoglicano, pero aparte de eso tienen otra capa externa que hace de que estas bacterias sean resistentes a, como su nombre lo dice, a los alcoholes y a los ácidos. ¿Ya? Entonces se les conoce como alcohol ácido resistente. Y hay un grupo de bacterias pues, que definitivamente no tienen pared celular y la única forma de sobrevivir al no tener una pared celular, ¿ya? Es que estas sean unos parásitos obligatorios intracelulares, ¿verdad? O sea que tienen que vivir dentro de las células del anfitrión, ¿verdad? Pero bien, volviendo al caso, ustedes saben por qué nosotros le decimos que hay bacterias gram positivas o por qué llamamos que hay bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Ah, muchachos. Sí, no, tal vez. Chicos. No, doctor, no sabemos. Ok, bien. De entrada, como dice la diapositiva, o sea, una de las principales diferencias entre las gram positivas y las gram negativas tiene que ver con su pared celular, ¿verdad? Y esa molécula que les vengo diciendo que todas las bacterias que tienen pared celular que la contienen, ¿no? Que es peptidoglicano. Entonces, en la gram positiva, esa capa es gruesa, mientras que en la gram negativa, esa capa es delgada. Ya vamos a ver más adelante para qué nos sirve eso y por qué Alexander Graham pues inventó un método que es la fecha, llevan más de un siglo y todavía lo seguimos empleando en el diagnóstico. Pero bien, entonces, si vemos un poquito la clasificación, ¿ya? Las bacterias las podemos clasificar según las propiedades físicas de la pared celular, según la morfología, ¿verdad? De la bacteria, según de que si estas crecen dentro o fuera de las células del huésped, según sus propiedades ante la reacción de la tinción de Gram, según su forma y según su tolerancia al oxígeno. En términos generales, la mayoría de las bacterias de importancia médica, ya, según las propiedades de la pared celular, las podemos clasificar en bacterias que son flexibles, porque tienen una pared celular que les permite esa flexibilidad, bacterias que son rígidas, ¿ya? Y bacterias que no tienen pared celular, ¿verdad? Entonces, la pared celular le brinda ¿qué? La rigidez y la flexibilidad a la célula bacteriana, ¿verdad? Le brinda estructura. Y por ende también le aporta al aspecto morfológico de la bacteria. A la forma también. Entonces, si las bacterias tienen una pared celular rígida, por ejemplo, se pueden agrupar o clasificar en organismos unicelulares simples o organismos filamentosos. Dentro de los organismos unicelulares simples, en dependencia de si estos crecen dentro o fuera del organismo, tenemos aquellos que viven libremente y aquellos que son o que actúan como parásitos obligados intracelulares, es decir, que no pueden sobrevivir fuera de las células del anfitrión, solo dentro de las células del anfitrión. Y aquellos que viven libre, las podemos clasificar según las propiedades ante la tinción de Gram
en gram positivos o en gram negativos. Y según la forma de la célula bacteriana, que todo está conferido por las propiedades de la pared celular, ya sea forma esférica o forma cilíndrica, las podemos clasificar, por ejemplo, en cocos, en bacilos, en espiroquetas, en espirilos, por ejemplo, ¿ya? Y según la tolerancia al oxígeno, los podemos clasificar en aerobios o anaerobios. Por eso tal vez ustedes han escuchado hablar, digamos, una de las bacterias más clásicas que se nombra, Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria gram negativa, es un bacilo, es un anaerobio facultativo. ¿Qué me dice ahí? Primero, que en base a la tolerancia del oxígeno puede crecer tanto en presencia como en ausencia del oxígeno, que según la forma, tiene una forma de cilíndrica, porque es un bacilo. ¿Ya? Según las propiedades ante la tinción de gram, ¿verdad? Se va a teñir de cierto color, es un gram negativo, y entonces eso significa que también, si lo relaciono con las propiedades o las características de las paredes celulares de los gram negativos, tiene una capa de peptidoglicano delgado, ¿verdad? Porque es un gram negativo. Es un organismo unicelular, ¿ya? Y su pared celular es una pared celular rígida. ¿Me siguen ahí? Sí. Bien. Entonces, más o menos es así como luce, digamos, una foto de microscopía electrónica de las paredes celulares de los microbios, de las bacterias gram negativas y gram positivas. Entonces, lo que se denota en café, esa capa gruesa, ¿ya? Es el pectidolicano. ¿Ya? Luego hay un espacio periplasmático, luego lo que está en amarillito es la membrana celular en las bacterias gram positivas. Mientras que si lo comparamos con las bacterias gram negativas, ¿ya? Esa raya café, si ustedes ven en términos de densidad, es más delgada en comparación a la gram positiva, ¿verdad? O sea, la capa de pectidolicano es más delgada. Igual contienen membrana celular, espacios periplasmáticos, pero a diferencia también de la gram positiva, estas contienen ¿qué? Una membrana externa, que es lo que está, esa capa gruesa, ¿ya? De color verde. O sea, en términos básicos, la pared celular, ambas bacterias tienen pared celular, ¿ya? La principal molécula que constituye esa pared celular está compuesta de una sustancia, de un compuesto químico que se llama pectidolicano. En la gram positiva es más gruesa en comparación a la gram negativa, pero las gram negativas compensan la densidad total de su pared celular porque tienen una membrana externa, ¿ya? O sea que está compuesta probablemente de otras sustancias, ¿verdad? Si lo vemos desde otro ángulo, si lo vemos así, ambas tienen una membrana celular, ¿verdad? La parte inferior de estos sándwich modelos que están acá, y sabemos que todas las membranas celulares, en términos generales, están compuestos de una bicapa fosfolipídica, ¿ya? Están compuestas, las unidades básicas son fosfolípidos, ¿ya? Ordenados en una forma de sándwich, ¿ya? Donde la parte hidrofílica, la parte del grupo fosfato, da hacia el exterior, y la hidrofóbica da hacia el interior, la parte de los lípidos, ¿verdad? Entonces, es una bicapa lipídica. Luego, en las gram positivas, tenemos una capa gruesa
de peptidoglicano, ¿ya? Y anclada a esa capa gruesa de peptidoglicano pueden haber diferentes sustancias, tanto proteínas como ácidos, ¿ya? Como los ácidos lipoteicoicos, ácidos teicoicos, mientras que si la comparamos con la gram negativa, ¿ya? Después de la capa de peptidoglicano está la membrana externa, y esa membrana externa es un poco más compleja, ¿no? Contiene un sinnúmero también de proteínas de transporte, proteínas para diferentes metabolismos, pero sobre todo tiene un compuesto que se le conoce como lipopolisacáridos, que constituye el 40% del peso seco de la membrana externa de la pared celular de la bacteria gram negativa. ¿Ya? Y por su nombre, lipopolisacárido, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Qué tipo de molécula? ¿De qué va a estar compuesta esa molécula? De azúcares, de carbohidratos, Polisacárido de azúcar. ¿Y el lipo? de la grasa. De grasa, lípido. Entonces, a esa molécula, o también se le conoce como LPS, ¿ya? Y también se le conoce como endotoxinas. Esas son las endotoxinas de las bacterias gram negativas. Solo las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos, tienen endotoxinas, ¿verdad? Bien, ¿y para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve conocer un poco de esto? Ya. Primero que nada, la pared celular, ¿verdad? De acuerdo a la gráfica que estábamos viendo, ¿ya? Nos sirve para conocer un poco sobre la forma de la bacteria, el tamaño de la bacteria también, ¿ya? En dependencia de la composición de la pared celular, esta le va a dar la forma a la bacteria y el tamaño a la bacteria. Aparte de eso, que le brinda integridad, ¿verdad?, a la célula bacteriana como tal. Entonces ahí podemos encontrar un sinnúmero de diferentes bacterias, ¿ya?, de diferentes formas y de diferentes tamaños. Como bien les decía, por ejemplo, en esta primera imagen vemos unos cilindros, eso se les conoce como bacilos. Vemos esas esferas, se les conoce como cocos. Y ya si hay 2 cocos juntos, se les conoce como diplococos. Y si hay 4 cocos juntos, como tetracocos. Y si hay un grupo de cocos agrupados, se le conoce como estafilococos o racimo de cocos. Y si se ordenan en cadena más de 6 cocos juntos, ya, entre 6 y 8, se les conocen como estreptococos, ¿ya? Si tienen forma de riñoncito, se les conoce como vibrios. Si tienen forma así como de, ¿cómo le llaman esto? Oh, bigote, ¿verdad? O como una de esas gaviotas que dibujábamos cuando éramos chavalos. A eso se les conoce como espirilos. Si ya es como una serie de espirilos juntos, como una onda, ¿se acuerdan las ondas en análisis instrumental? Se les conoce como espiroquetas, ¿ya? Y en dependencia de la coloración que éstas adquieran, según la composición de la pared celular, ¿ya?, pues las vamos a conocer como gram negativas o gram positivas, etc. Entonces tenemos cocos, cadenas, racimos de uvas, según las conformaciones, ¿ya? Las podemos ver, estas que tienen formas de cocos y de bacilos, eso se les conoce como cocobacilos. Los riñones que les decía es como vibrio, ¿ya?, etcétera, etcétera. Bien, entonces,
La clasificación de las bacterias, ya en términos prácticos en el laboratorio, por ejemplo, se basa en el tamaño, la forma, el color, las propiedades que adquieren ante la tinción, los procesos de respiración que éstas realizan, y a un nivel más sofisticado, pues con ensayos inmunológicos, bioquímicos o genéticos, podemos conocer otras cosas, como si pertenecen a una cepa en particular, si tienen un factor de virulencia en particular, etcétera, etcétera. Entonces, una bacteria, ya, según la tinción de Gram puede ser clasificada, por ejemplo, como una bacteria Gram positiva. Según la forma que se observa el microscopio de la bacteria, puede ser un coco, puede ser un bacilo. Según los requerimientos de oxígeno en los que éstas crecen, en términos de respiración, pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Según la forma y la reproducción, ya sea agrupados, ¿ya?, o solas, o que formen esporas o que no formen esporas, ¿ya?, o en cadenas, ¿ya?, se les puede conocer como, por ejemplo, estafilos, estreptos, ¿ya?, bacilos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y según la especie que pertenecen, pues se les puede dar el nombre completo. Entonces, por ejemplo, los Staphylococcus aureus, que está en la primera en la tabla, ¿ya?, la especie de Staphylococcus aureus pertenece al género Staphylo, ¿ya?, tiene una forma de racimo. Bueno, en este caso, el estafilo es un anaerobio facultativo, ¿ya? Tiene forma de coco y es un Gram positivo. Pero entonces toda la clasificación parte de esa propiedad de la pared celular, de cómo ésta reacciona a la tinción, a la famosa tinción de Gram que nosotros hemos venido hablando, que si es Gram positivo o Gram negativo. Veamos entonces qué es. Entonces la tinción de Gram, según la tinción de Gram, las bacterias las podemos clasificar en Gram positivas y Gram negativas, pero aparte de eso podemos identificar si son cocos, si son bacilos, si están en racimos, si están en cadenas, lo que sea, ¿verdad? Pero todo parte de una reacción química, ¿ya?, entre la pared celular, específicamente hablando entre la capa de peptidoglicano, con una serie de agentes de tinción con los cuales nosotros hacemos reaccionar a las bacterias o teñimos a las bacterias. ¿Ya? En el proceso clásico o básico de tinción, para identificar si una bacteria es Gram positiva o Gram negativa, primero nosotros la ponemos en contacto con cristal violeta. Luego, que va a teñir a las bacterias de una coloración azul lilita. Luego agregamos un mordante, que es el Lugol, que es para fijar el primer agente de tinción, y posteriormente descoloramos con alcohol acetona. Y luego contrateñimos con otro agente de tinción que se conoce o que se llama safranina, que va a teñir a las bacterias de forma rosada. Si la bacteria es una bacteria Gram positiva, es decir, que su capa de peptidoglicano es gruesa, ¿ya?, en la etapa de descoloración no se va a descolorar. Y por ende, no se va a contrateñir con safranina. Va a adquirir la coloración de el cristal violeta. Entonces vamos a ver a las bacterias azulitas, púrpuras, ¿verdad?, lilitas. Y de esa forma nosotros podemos identificarlas como una bacteria Gram positiva. Si la bacteria es Gram negativa, es decir, su capa de peptidoglicano es delgada, ¿ya?, entonces, cuando nosotros descoloremos el color azul del cristal violeta, se va a perder. Entonces va a poder ser contrateñida, ¿ya?, con safranina y va a adquirir una coloración rosadita. Se adquiere esa coloración rosadita, entonces nosotros hablamos de que es una bacteria Gram negativa. Y todo esto se debe a la densidad
de la capa de péptido glicano. ¿Ok? Recuerden, la capa de péptido glicano en la gran positiva es más densa que en la gran negativa. Y por ende, esta capa gruesa de péptido glicano, que es más densa, sí retiene la coloración del cristal violeta, mientras que la de la gran negativa, cuando se descolora, cuando se agrega alcohol acetona, lo pierde. Entonces, cuando contrateñimos con safranina, adquiere la coloración rosada de la safranina, porque ya después no teñimos con nada más. ¿Verdad? Luego están otras bacterias que no son ni gran positivas ni gran negativas, las famosas llamadas alcoholácido resistente que les decía yo. Igual, en su pared celular tienen una membrana citoplasmática, la pared celular está compuesta por péptido glicano igual, pero aparte de eso contienen galactanos, arabinomannanos, ya. Pero la más importante de todo eso es que contienen una capa de ácidos micólicos, es decir, ceras. Las ceras. Ustedes han visto las ceras como la grasa que se le echan a las bicicletas, por ejemplo, para que la bicicleta no se pegue, ¿verdad? Esas ceras tienen unas propiedades. Y las propiedades es de que, por ejemplo, si vos les agregas agua, no se mezcla con el agua, ¿verdad? Si le agregas alcohol, tampoco se mezcla con alcohol. Si le agregas ácido, tampoco se mezclan con los ácidos. Entonces, en un proceso normal de tinción de Gram, donde agregamos safranina, bueno, perdón, cristal violeta, después Lugol, después safranina, etcétera, debido a esta capa de ácidos micólicos, que no va a permitir el ingreso de ningún tinte, de ningún colorante, ¿ya? Va a ser imposible que nosotros las podamos teñir, ¿ya? Entonces se ocupa una tinción especial que se conoce como la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿ya? Donde se aplican otros agentes de tinción como la safranina. Bueno, se ocupa safranina y azul de metileno, pero también se ocupa la aplicación de calor para poder solubilizar la cera y que estos colorantes puedan penetrar al interior del citoplasma bacteriano y pueda teñirse de esa forma la célula bacteriana. En términos generales, o los dos grandes grupos de bacterias que nosotros identificamos a través de esta tinción diferencial o de tinción de Ziehl-Neelsen son aquellas que pertenecen a los grupos de Mycobacterium y a las nocardias, ya, que son las principales de relevancia clínica, como son, por ejemplo, el Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, etc. Luego hay otras bacterias que son gram positivas o gram negativas, pero tienen la característica de que forman esporas, ¿ya? Forman una estructura, ¿ya? Digamos, tienen un caparazón donde la célula bacteriana, ahí pueden estar en estado vegetativo, en estado inanimado, en estado adormecido, que cuando estas eclosionan, pues son capaces de reproducirse, ¿ya? Y pues provocar enfermedades, pero mientras están encapsuladas, pues están como adormecidas. Entonces, para poderlas diagnosticar, no tenemos que buscar solo la célula activa, sino que la célula que está en forma de espora, y eso se le conoce como la tinción de espora, que generalmente se ocupa un reactivo o agente de tinción que se conoce como verde de malaquita, que permite que se diferencien las células en esporas de las células vegetativas. Bien, esta era la clase introductoria del día de hoy. Denme unos 5 minutos para los que van a antimicrobianos, porque ya estamos sobre la hora de antimicrobianos. Y Edward, ahí te envío, voy a subir al muro hoy por la tarde lo del libro del estudiante de bacteriología. Tenemos actividad este jueves, recuerda. Y pues nos vemos en un ratito los que están en antimicrobiano. A través del canal. Bueno. Dale, muchachos.